¿Alguna vez te has sentido usado por alguien? Esa sensación de que solo te buscan cuando te necesitan y en cuanto dejas de ser útil, desaparecen. En este vídeo te explico qué pasa cuando decides poner límites a esas personas que solo te ven como su mono de feria. Vas a descubrir cómo poner un alto puede hacer que veas la verdadera cara de alguien y cómo esto puede liberarte para tener relaciones más genuinas. Si estás cansado de ser usado, este vídeo es para ti, y si aún no te suscribes te invito a hacerlo para que cada vez que suba un vídeo, YouTube te notifique para más contenido que te hagan ver la verdad de la vida de una forma realista y sin máscaras. ¿Te ha pasado que sientes que hay personas en tu vida que solo te buscan cuando les conviene? Como si fuera su mono de feria, el que está ahí para todo, siempre solucionando, siempre dando. Pero, ¿qué pasa cuando decides poner un alto? Cuando dejas de ser el que siempre está disponible, el que paga las cuentas, el que está allí en los momentos difíciles, pero sin que nadie te valore. Ahí es cuando realmente ves la verdad. ¿Te atreves a saber qué pasa cuando cortas el grifo? Quédate, porque esto puede cambiar cómo ves tus relaciones. Te digo algo, todos hemos sido ese mono de feria alguna vez. Es fácil caer en este papel porque, ¿quién no quiere ayudar a los demás? Y más si son personas que consideras importantes en tu vida. Pero el problema llega cuando eso se convierte en una rutina. Siempre eres tú el que está ahí, resolviendo problemas, dándoles lo que necesitan y, de repente, cuando te cansas o decides decir no, quizás. Ahí es cuando algo cambia. Y no siempre es lo que esperas. ¿Sabes qué pasa en ese momento? La verdad sale a la luz. De repente, te das cuenta de que esa persona solo te veía como una fuente de recursos. Ya no eres útil para ellos, así que te alejan o simplemente dejan de buscarte. Pero, ¿sabes qué? Eso está bien. Porque ahí es cuando sabes quién está realmente contigo por lo que eres, no solo por lo que puedes dar. Vamos a ser sinceros. Muchas veces no somos conscientes de cómo caemos en este papel, pero es algo que pasa con mucha gente, y no necesariamente porque sean malas personas. A veces, las personas se acostumbran a tener a alguien que resuelva sus problemas. Esa persona que siempre está disponible, que nunca dice no, que siempre está lista para dar. Pero todo eso es una relación desbalanceada. Es como si ellos se sintieran cómodos sabiendo que tú siempre estarás para ellos, sin importar cuánto te cueste o lo que tengas que sacrificar. Pero lo peor de todo es cuando no solo te usan, sino que se vuelven dependientes de ti, y cuando tú pones límites, se enojan. O peor aún, se alejan. Porque, en realidad, solo estaban contigo mientras te necesitaban. Yo sé que poner límites no es fácil, sobre todo cuando te has acostumbrado a ser esa persona que siempre da. Pero, créeme, cuando empiezas a decir no, de manera firme y respetuosa, empiezas a recuperar el control sobre tu vida. Y es liberador. Recuerda, que no se trata de ser egoísta ni antipático, sino de ponerte a ti mismo primero. No siempre puedes estar ahí para los demás si te estás olvidando de ti. Así que, empieza a preguntarte, ¿realmente estás ayudando a esa persona, o solo te estás agotando sin recibir nada a cambio? Poner límites no solo te va a hacer sentir mejor, también va a mejorar las relaciones en las que realmente hay un intercambio mutuo de respeto. Y no te preocupes, al principio puede ser incómodo. Pero lo importante es que, al final, las relaciones que sobreviven a tus límites son las que realmente valen la pena. Las que no, bueno, esas se van solo. Lo que pasa cuando dejas de ser el mono de feria, es que se revelan las verdaderas intenciones de las personas. A veces, esas personas se alejan sin decir una palabra, como si nunca te hubieran importado. O, lo que es aún peor, te hacen sentir culpable por poner límites. Pero, ¿sabes qué? Esto también es una bendición. Porque ahora puedes ver quién está realmente a tu lado, no solo cuando te necesitan, sino porque genuinamente te valoran. Y ahí, en ese momento de claridad, es cuando puedes empezar a rodearte solo de personas que te sumen, que estén dispuestas a dar tanto como tú. No te olvides, lo que estás haciendo no es solo poner límites, es poner en orden lo que de verdad importa. Así que, si alguna vez has tenido que cortar a alguien o poner límites, quiero que sepas que lo que estás haciendo es lo mejor para ti. No es fácil, pero es necesario. Dejar de ser el mono de feria te da la oportunidad de ser tú mismo, de encontrar relaciones más auténticas y menos dependientes.
Es momento de reconocer tu valor y rodearte de personas que te respeten por quien eres, no por lo que puedas darles. Si este vídeo te ha ayudado, si te has sentido identificado, quiero que te suscribas al canal. Aquí hablamos de todo lo que necesitas para mejorar tus relaciones, ponerte primero y vivir una vida más auténtica. Dale like, comenta tu experiencia, y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Desde aquí, te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor, y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.